Reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular, que se debería denominar correctamente abdomino-yugular, consiste en aplicar una presión firme durante unos 10 segundos sobre el centro del abdomen del paciente que debe estar respirando normalmente, de forma que en una persona sana no va a provocar ninguna alteración significativa en el latido yugular. Se produce un aumento de la altura a la que se ve el latido yugular durante la maniobra en más de 4 centímetros, que vemos bajar al dejar de comprimir, indica que la prueba es positiva y expresa la presencia de una hipofunción del ventrículo derecho, generalmente asociada a insuficiencia cardíaca derecha. Anomalías del pulso venoso. Los cambios en la presión intraauricular se transmiten a la vena yugular. En la estenosis de la válvula tricúspide, a la sangre le va a costar mucho trabajo pasar desde la aurícula al ventrículo durante la diástole, porque la puerta no abre correctamente. Así pues, cuando la aurícula se contraiga, lo va a hacer de una forma más vigorosa de lo normal, y va a aumentar su presión mucho más de lo normal, para intentar inyectar sangre dentro del ventrículo, lo cual va a dar lugar a una onda A más grande de lo normal. De la válvula tricúspide, lo que es característico es el aumento de la onda V y la desaparición del seno X. Es decir, en el momento en que empieza la sístole ventricular comienza la diástole de la aurícula, y debería disminuir su presión hasta que empiece a llenarse desde las venas pulmonares. Pero si existe insuficiencia de la válvula tricúspide, es decir, un orificio por el que se fuga sangre del ventrículo a aurícula, en cuanto empiece la sístole ventricular empezará a inyectarse sangre a presión dentro de la aurícula, y no se aprecia la caída de presión, sino un aumento de presión por la sangre que regurgita, con una gran onda V. Constrictiva tiene un patrón en el pulso yugular en el que predomina el seno Y, mientras que en el taponamiento pericárdico predomina el seno X. En la fibrilación auricular no se aprecia onda A, dado que la aurícula no se contrae. A en cañón. Un grado de dificultad de llenado del ventrículo derecho mayor que el de la estenosis tricúspidea, con onda A grande, es la onda A en cañón, onda A cañón. Si la aurícula derecha se contrae contra una válvula tricúspide que no se abre en absoluto, el aumento de presión auricular genera un reflujo retrógrado de sangre desde aurícula a las cavas, que producirá una onda A más grande, cañón. En una atresia, imperforación tricúspide congénita, situación incompatible con la vida salvo que exista comunicación interauricular, interventricular y o ductus que permitan mezcla de sangre del lado venoso con el lado arterial. Luego es una situación exclusiva del neonato. Se aprecia onda A cañón en pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco, por las cuales no se produce la apertura de la tricúspide en el momento adecuado, de forma que coinciden la contracción de la aurícula y la del ventrículo, siendo la primera incapaz de vencer la resistencia que ofrece la tricúspide durante la vigorosa sístole ventricular. También pueden ser de dos tipos: rítmicas, regulares cuando aparecen en todos los latidos, arrítmicas, irregulares cuando aparecen en unos latidos sí y otros no. Ondas A cañón regulares. Las ondas A cañón rítmicas aparecen cuando exista un ritmo de la unión aurículo-ventricular, que es cualquier circunstancia en la cual el marcapasos del corazón no está en el nodo sinusal, sino en el nodo AV o sus proximidades. Si esto ocurriese, el ritmo del corazón no nacería en la aurícula derecha alta, sino que desde la zona del nodo AV simultáneamente se transmitiría hacia las aurículas y hacia los ventrículos, flechas rojas, produciendo una contracción simultánea de las 4 cámaras. Las aurículas serían incapaces de abrir la válvula AV contra la gran contracción ventricular, flechas azules. Así, en cada sístole auricular, la sangre refluye a las cavas y venas pulmonares, flechas verdes,
produciendo ondas a cañón en todos los latidos y en los que el impulso nazca en la zona de la unión AV. Las situaciones típicas en las que esto aparece son la taquicardia por reentrada intranodal común, TRIM, en las que existe un ritmo provocado por un circuito de reentrada en la zona del nodo AV a gran velocidad, unos 200 ciclos por minuto, naciendo todos los latidos desde esa zona del nodo AV. Por lo tanto, durante la TRIM, todos los latidos presentan contracción simultánea de aurículas y ventrículos y ondas a cañón regulares. El paciente suele notar palpitaciones en el cuello y existe un signo de la rana, pues en el pulso yugular vemos ondas a cañón rítmicas muy llamativas y remeda una rana croando. Acelerado, taquicardia no paroxística de la unión AV, expresión de un aumento del automatismo del nodo AV, porque la pendiente de la fase 4 del nodo AV se hace más empinada que la del nodo sinusal y por lo tanto el nodo AV se transforma en el marcapasos del corazón. Esta es una situación típica de la intoxicación digitálica. Ondas a cañón irregulares. Las ondas a cañón irregulares o arrítmicas significan que no todos los latidos tienen onda a cañón, sino unos sí y otros no. Esto ocurre en la disociación aurículo-ventricular, expresión de que las aurículas tienen contracciones a su ritmo y los ventrículos al suyo, sin coordinación entre ellos. Ocurre en V completo, en el que los impulsos que nacen del nodo sinusal originan las ondas P rítmicas entre sí, arriba. Si esos impulsos no llegan al haz de IS por el bloqueo, dado que todas las células del sistema de conducción tienen pendiente la fase 4 del potencial de acción, el haz de IS o sus ramas empiezan a despolarizarse de forma espontánea, más lentamente que el sinusal, y aparece un ritmo de escape o marcapasos subsidiario, centro. Por ejemplo, en un bloqueo AV completo a nivel de nodo AV, las P van rítmicas entre sí, a lo que manda el sinusal. Ejemplo, 80 por minuto. A latir rítmicos entre sí, a lo que mande el ritmo de escape, ejemplo, 50 por minuto. Por tanto, están disociados, y en algunos momentos irá delante la P y detrás la QRS, azul, y en otros coincidirán, rojo. Cuando coincidan, lo harán la contracción de aurícula y ventrículo, y hay onda a cañón. Cuando no coincidan, no habrá onda a cañón. La taquicardia ventricular, en la que existe un ritmo originado en los ventrículos, típicamente por una reentrada en la zona de una cicatriz de infarto previo, que produce una taquicardia con QRS ancho rítmica y rápida, mientras que las aurículas siguen a lo que manda el sinusal. Al estar disociados, en algunos latidos coinciden la contracción de aurícula y ventrículo y existe onda a cañón, mientras que en otros latidos no coinciden y no existe a cañón. Ondas a cañón irregulares, marcapasos. Otra situación con disociación AV es el empleo de un marcapasos VVI en un paciente en ritmo sinusal. Este marcapasos monocameral consiste en un generador que lanza impulsos a través de un cable o electrodo que se conecta generalmente al ápex del ventrículo derecho para iniciar una despolarización. Si el marcapasos está programado para estimular a 100 latidos por minuto y el paciente mantiene el ritmo sinusal, por ejemplo a 70 latidos por minuto, ya tenemos disociación AV y la posibilidad de que en algunos latidos coincida la P y el QRS y por tanto exista onda a cañón. Esto que en algunos pacientes con enfermedades que cursan con disfunción diastólica ventricular, como la miocardiopatía restrictiva, la hipertrófica o la hipertrofia secundaria a la hipertensión, puede ocurrir que la gran pérdida de precarga en estos latidos en que coincide la onda P y el QRS provoque inestabilidad hemodinámica y el paciente sufra hipotensión, cansancio, fatigabilidad o incluso insuficiencia cardíaca
mareo o síncope. Esto se denomina síndrome del marcapasos. Síndrome del marcapasos. Tratamiento. La I del nombre del marcapasos indica que se inhibe, es decir, no estimula, si el ritmo propio del paciente está por encima de la frecuencia mínima programada del dispositivo. El síndrome del marcapasos sería, en lugar de implantar un dispositivo VVI que va a piñón fijo a la frecuencia que nosotros programemos, colocar un marcapasos VDD que tenga un electrodo proximal que mire la actividad de las aurículas, de forma que solo lance el impulso eléctrico a los ventrículos en el momento en el que vea que hay una onda P, tras un retraso AV que nosotros podamos programar. Es decir, que en lugar de ir a piñón fijo los ventrículos, los estimule siguiendo a las ondas P tras el intervalo PR que programemos, remedando la situación fisiológica y recuperando la sincronía AV. Otra solución sería programar la frecuencia del marcapasos tan lenta, 30 latidos por minuto, que el paciente prácticamente todo el tiempo mantiene ritmo propio, y solo se activaría el dispositivo de estimulación si su frecuencia espontánea bajase por debajo de esos 30 latidos por minuto. VVI quedan reservados para los pacientes con fibrilación auricular crónica, en los cuales no tenemos ningún interés en mirar las aurículas, ya que éstas no tienen actividad eléctrica regular ni contráctil. Fonendoscopio. Extratonos. El fonendoscopio es el dispositivo que nos permite la auscultación cómoda de los sonidos cardíacos. Dispone de una membrana y de una campana. De forma general podemos decir que la membrana tiene un mecanismo de filtro por el cual borra señales de baja intensidad y de baja frecuencia y nos permite concentrarnos en aquellos ruidos de alta intensidad y alta frecuencia, mientras que la campana generalmente nos permite amplificar todos los ruidos, incluyendo aquellos de baja frecuencia y baja intensidad. Para auscultar correctamente el primer o el segundo ruido y sus desdoblamientos correspondientes, se emplea generalmente la membrana, puesto que son ruidos de alta frecuencia e intensidad, provocados por el gran golpe que produce el cierre valvular. Ruido que no son más que pequeñas turbulencias que se producen durante el llenado ventricular. Al ser ruidos por tanto de baja frecuencia y baja intensidad, no pueden auscultarse con la membrana, puesto que las filtraría y han de ser escuchados preferentemente con la campana del fonendoscopio.